Te escuchamos con mucha atención, doctor. Gracias, Eduardo. Fíjate que uno de los grandes temas que está presente en la industria de la hospitalidad en los últimos tiempos es la insuficiente existencia de capital humano para la industria. Es una paradoja que en los países en el mundo, por un lado, tengan problemas para generar empleo para la población y por otro lado, industrias como el turismo, como la hospitalidad, pues no tengan suficiente fuerza de trabajo como debiera ser. El tema tiene que ver con que durante la pandemia se aceleró esta tendencia y en algún momento se llegó a estimar que en el mundo faltaba quizás un 15% de la fuerza de trabajo que atendía la industria. Aunque se perdieron muchos empleos, cuando empieza a acelerarse la reactivación, pues no había personas para atender esos empleos. En México, en el Caribe mexicano, de acuerdo con estas estimaciones de Starcanagua, Cancún, pues esto ha llegado a suponer entre un 10 y un 15% de posiciones no ocupadas. Si tú quieres trabajar en México, no tienes problema mañana para emplearte en alguna empresa turística del Caribe mexicano. Hoy tuve un encuentro con el decano, director de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, y, digamos, en el diálogo justamente compartíamos cuál es la situación que priva en el sur de España y en general en el país. Y él decía que efectivamente sucede más o menos lo mismo, que hace falta personal, pero que hay un fenómeno, yo creo que ese es el tema en el que me quiero centrar, de que no se le ha dado, digamos, dignidad suficiente a la profesión turista, que pareciera ser que trabajar en turismo, hospitalidad, pues no supone un motivo de orgullo, de prestigio, y que esto influye mucho en la decisión de los jóvenes para estudiar o no una carrera relacionada con el uso de la hospitalidad. Eh, Él hacía un símil muy interesante, que cuando tienes un folleto, ¿no?, de una escuela de arquitectura, pues no aparece eh, el oficial de construcción o el albañil en ese folleto, ¿no? Y en turismo, pues con frecuencia las escuelas de turismo justamente ponen pues personal uniformado que hace un trabajo muy digno, pero no es, pareciera ser, la razón para estudiar una licenciatura relacionada con la industria. Yo creo que hay mucho que revisar en el tema, pero me parece que una conclusión preliminar de esto que te estaré reportando en las próximas semanas tiene que ver con eso. El turismo es una industria muy buena para el país, genera mucho empleo, pero es un empleo que tiene que ser dignificado, reconocido con ingresos, por supuesto, también. México en este momento es un país que tiene pues retos muy grandes en materia de empleo. El turismo le puede ayudar en esos retos, pero si no logramos cambiar la perspectiva de los jóvenes, no vamos a tener pues esa fuerza de trabajo que atienda lo que vendrá en los próximos años. Esperamos, Eduardo, para el país en esta materia. Sí, sin lugar a dudas, y me parece muy importante que estés ahí. Una sola pregunta más. ¿Cómo ves la matrícula? Tú que conoces las matrículas de las escuelas de turismo en otras partes del mundo, ¿cómo está México y cómo está la Anáhuac con respecto a esa matriculado en otras naciones? Pero hay una tendencia generalizada de descenso de la matrícula en las escuelas de turismo. Ese ¿Cómo? es el tema. Generalizada en el mundo, ¿eh? Muy fuerte, muy importante. En México, de acuerdo con estimaciones que tenemos precisamente de nuestra facultad en Cancún, podría haber una caída en la matrícula en los últimos 5 años, no solo en esa universidad, sino en general en todo el país, de casi un 50%. ¿Tanto así? Es ¿Pero por un tema, qué? pero por esto justo que te digo, porque pareciera ser que es muy esforzada esta carrera, pero que no tiene el suficiente reconocimiento. Es esforzado a estudiar medicina y no hay caída en la matrícula de medicina, pero sí que hay un prestigio en ser médico y que hay unos ingresos adecuados a la profesión, pero en turismo no pareciera que es así. Digamos, ya iremos elaborando. En este viaje estaré
visitando 5 universidades. Hoy por la tarde en Marbella tenemos una cita. La semana que entra estaré en San Pol del Mar en Barcelona, en Alicante, en una universidad en Madrid, precisamente con los directores de estas instituciones en el componente de turismo, pues para revisar la temática. Creo que hay que hacer algo si es que, como pensamos, el turismo está llamado a ser una herramienta importante en nuestro país, una herramienta de desarrollo económico y de desarrollo social, Eduardo. Bien, pues te agradecemos mucho, doctor. Como siempre, un agradecimiento muy especial por tomarte la molestia de estar aquí con nosotros y el tiempo necesario. Te lo agradezco mucho, quedamos al pendiente y muchas gracias como siempre. Un abrazo hasta Te Marbella. mando un abrazo, Eduardo. Gracias, Saludos desde cuídate, acá. cuídate, Hasta gracias, luego. gracias.